Esto es lo que dijo Albert Einstein sobre la Santa Sede por la actitud frente a la Alemania nazi. Siendo un amante de la libertad, cuando llegó la revolución a Alemania, miré con confianza a las universidades, sabiendo que siempre se habían vanagloriado de su devoción por la causa de la verdad. Pero las universidades fueron acalladas. Entonces miré a los grandes editores de periódicos, que en ardientes editoriales proclamaban su amor por la libertad, pero también ellos, como las universidades, fueron reducidos al silencio. Solo la Iglesia permaneció de pie y firme para hacer frente a las campañas de Hitler, para suprimir la verdad. Antes no había sentido ningún interés personal en la Iglesia, pero ahora siento por ella un gran afecto y admiración, porque solo la Iglesia ha tenido la valentía y la obstinación de sostener la verdad intelectual y la libertad moral. Debo confesar que lo que antes despreciaba, ahora lo alabo incondicionalmente. Por las ayudas realizadas durante la Segunda Guerra Mundial a los judíos, a los hebreos, hoy en día se sigue hablando de su silencio. Quedaos porque vamos a comprobar por qué. ¿Qué pasa por tu casa? Bienvenidos a este vídeo primero de contenido denso, pero muy chulo, muy interesante que os he traído. Ya veréis que os va a gustar mucho porque me ha costado bastante recopilar toda la información para que sea lo más veraz y objetivo posible. Porque creo que este es un tema bastante importante, ya que esta leyenda negra de que al Papa Pío XII se le achaque de no haber hecho nada y de haber guardado silencio durante los años del nazismo, eso ha pesado en la Iglesia durante estos años y tiene una imagen bastante mala Pío XII. Es un tema súper interesante porque hay historiadores que dicen que gracias al Papa Pío XII y a la Iglesia, se llegaron a salvar a más de 800.000 personas. Muy bien, ¿cuál es la leyenda negra que pesa sobre el Papa Pío XII? Que no condenó la dictadura nazi, incluso dicen de él que apoyaba a Hitler, y que no actuó durante la persecución a los judíos. Esas dos cosas. En una situación así yo me pregunto ¿qué medidas tomaría yo frente a una situación tan complicada que no es el mismo contexto en el que vivimos hoy en día? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque hacer una condena directa, contundente contra el régimen nazi podía ser muy chungo. Pero es que sobre todo la leyenda negra comenzó después de la muerte del Papa Pío XII, y fue a raíz de un libro que fue publicado en el 63 por un guionista alemán que se llama El Vicario, el libro, no el señor. En este libro pues no hablaba bien del Papa Pío XII y hacía hincapié en el silencio contra el régimen nazi. Después sacaron una película basada en el libro que se llama Amén. Y la Unión Soviética, como ya sabía de qué iba este papa que era anticomunista, pues aprovechó todo este revuelo para meter cizaña y hacer una campaña contra el Papa Pío XII. Y provocaron con todas estas cosas la leyenda negra, que hasta día de hoy perdura. Vamos a aclarar el primer punto, que en teoría no condenó el régimen de Hitler. A través de Radio Vaticano sí que ya había hecho esas condenas. Normalmente era en los pronunciamientos importantes, pero especialmente en los navideños. Y el Observatorio Romano y él intervinieron a favor de los judíos cuando los alemanes tomaron Roma. Y fue la inspiración para la carta encíclica de su predecesor, que es Pío XI, y me vais a permitir que lo lea porque es un nombre muy raro, que le pusieron por nombre Mit brennenden Sorge, que significa con viva preocupación, que trataba sobre todo sobre la situación de la Iglesia Católica en el Reich alemán. Su primera encíclica, Summi Pontificatus, publicada el 20 de octubre de 1939, tenía como subtítulo Sobre la unidad del cuerpo social, donde condena las teorías de superioridad racial y los totalitarismos, o sea que eso ya lo hacía, al tiempo que alegaba al origen común de toda la humanidad. Hacía un llamamiento a la solidaridad en todos los hombres para evitar la continuación de la barbarie que representaba la guerra. O sea, con la encíclica Summis Pontificatus ya dejaba bien claro que estaba en contra de los nazis, que estaba en contra de los totalitarismos y que estaba a favor de la unidad de la humanidad de todos. O sea, es que podéis entrar a leer la encíclica que está en el Vaticano.k o algo así, que está en español. Y otra de las cosas curiosas que no se suele contar o no se suele saber es que ya había obispos, sacerdotes, incluso la Cruz Roja, que les desaconsejaban hacer una condena contra el nazismo porque podía ser peor. Las represalias de condenar al régimen nazi podía ser mucho peor que no hacerlo. Por lo tanto, la situación que debería tener Pío XII a nivel personal sería muy difícil porque quizás él querría hacer una condena contra los nazis, pero por otro lado
podía liarla muy parda si hacía esa condena, porque ya lo estaban pasando muy mal los judíos, los católicos, y al final su figura pública es la que ha pasado peor parada. Hoy en día muchas personas piensan que el Papa Pío XII es el Papa de Hitler, por lo tanto se sacrificó para que muchas personas sobreviviesen, miles y miles de personas. Vamos con el segundo punto, en el que dicen que el Papa no actuó para ayudar a los judíos. El Vaticano, el 26 de octubre de 1943, envió una carta al ejército alemán para que no entrasen en las casas de las religiosas, en las parroquias, en los conventos. Se lo prohibió. Y así muchas familias se pudieron salvar y se pudieron refugiar en Roma. Por lo tanto, invitaba a los conventos, a los monasterios a acoger a los judíos. Eso sí, no estaban obligados si no querían acoger a esas personas, porque podía ser una situación difícil, pensando que pueden entrar los alemanes. Eso sí, no entraban los alemanes, una cosa curiosa, no entraban sabiendo que había judíos dentro. Por lo tanto, imaginaos si el Papa hace una condena directa contra los nazis, sabiendo los nazis que están los judíos metidos en estas casas parroquiales, en estos monasterios. Entran y se los cargan. Los historiadores ya dicen que unas 5.000 personas se salvaron gracias a esta actuación. Solamente por esto. Y una cosa muy fuerte es que abrió las puertas del Vaticano acogiendo a más de 5.000 judíos. Muchos de ellos los atendió directamente el Papa Pío XII. Cuenta el Papa Francisco en una entrevista a La Vanguardia en el 2014, al pobre Pío XII le han tirado encima de todo, pero hay que recordar que antes se lo veía como el gran defensor de los judíos. Escondió a muchos en los conventos de Roma y de otras ciudades italianas, y también en la residencia estival de Castel Gandolfo. Allí, en la habitación del Papa, en su propia cama, nacieron 42 nenes, hijos de los judíos y otros perseguidos allí refugiados. No quiero decir que Pío XII no haya cometido errores, yo mismo cometo muchos, pero su papel hay que leerlo según el contexto de la época. Y dejarme que os lea otra cosa que es muy interesante. El 16 de octubre de 1943, los alemanes arrestaron a más de 1.200 judíos romanos. El Papa, al saberlo, puso en marcha 3 medidas. 1. Convocó al embajador de Alemania en el Vaticano para decirle que termine con lo que estaba haciendo en el gueto. 2. Convocó a un obispo importante para hablar con los alemanes. Y la tercera, la vía más importante, involucró al padre Pancracio Pfeiffer, salvatoriano, que habló directamente con el general alemán de los militares en Roma. Y este habló con Berlín y consiguió que la deportación no se llevase a cabo. Salvó a 1.200 personas del tirón el mismo día, si no al día siguiente. Vale, y ahora va una traca de testimonios que son muy interesantes, porque son en su mayoría judíos. Vamos allá. Golda Meir, al morir el Papa Pío XII en 1958, que es ministra de Asuntos, fue ministra de Asuntos Exteriores de Israel, casi nada, envió un elocuente mensaje. Dice: compartimos el dolor de la humanidad. Cuando el terrible martirio se abatió sobre nuestro pueblo, la voz del Papa se elevó en favor de sus víctimas. La vida de nuestro tiempo se enriqueció con una voz que habló claramente sobre las grandes verdades morales por encima del tumulto del conflicto diario. Lloramos la muerte de un gran servidor de la paz. Según Masivo Kabilia, director de la revista Shalom, el mensual más difundido y autorizado de la comunidad hebrea, en privado ayudó a los hebreos, dándoles asilo en las estructuras eclesiásticas. Mis padres se salvaron al encontrar refugio en un convento. Pinchas Lapide dice: el Papa salvó más vidas judías que todas las potencias aliadas juntas. Yo ojo a esto porque os vais a caer de culo para atrás. El padre jesuita Peter Gamble, catedrático emérito de la Universidad Gregoriana y relator de la causa de la beatificación de Pío XII, reveló de manera muy precisa: allá va, al final de la guerra todas las grandes organizaciones judías del mundo, los rabinos jefes de Jerusalén, de Nueva York, Dinamarca, de Bulgaria, de Rumanía, de Roma y miles de judíos que sobrevivieron a la persecución, manifestaron su aprecio y su gran estima por lo que había hecho por ellos Pío XII. Y aclara, termina: creo que no existe en el mundo una figura pública que haya recibido tantas muestras de agradecimiento y reconocimiento por parte de la comunidad judía Pío XII.
Agradecimientos del presidente de Estados Unidos de Eisenhower. En Viena, el canciller Rapp, el rabino Jacob Philippe Rudin, el ex primer ministro francés Mendes François de origen judío, incluso el influyente gobernador del estado de Nueva York y representante de los liberales americanos Haberler Harriman, y agradecimientos del mariscal de campo Bernard Laud Montgomery. Y podríamos estar hablando aquí un montón de cosas más respecto a todo este tema que es amplísimo, pero quiero concluir con que se han estado estudiando un montón de documentos, miles y miles y miles de documentos sobre todo lo que se aconteció en esos años de la Segunda Guerra Mundial, y ya el Papa Pablo VI mandó a 4 jesuitas a que recopilasen toda la información posible, de los que salieron 12 volúmenes ya muy completos. Y uno de los jesuitas afirma lo mismo que hemos dicho antes, que gracias a que el Papa Pío XII tomó las medidas acertadas o no, pudo haberlo hecho mejor o no, se salvaron más de 800.000 personas, que eso no se suele decir. Pero como la cosa todavía no está muy clara y la leyenda negra se ha extendido muchísimo, el Papa Francisco en marzo de 2020 abrió todos los documentos para que pudiesen investigar allí los estudiosos, los historiadores, y que dentro de relativamente poco se pueda saber toda la verdad y nada más que la verdad. Aunque ya han dicho los que han visto los documentos la cantidad de folios y folios que hay, que pueden tardar unos 20 años en terminar de leer, de investigar todo. Y por ir terminando, lo que yo creo que está muy claro es que los testimonios en estos casos cuentan mucho. Por eso os he puesto el testimonio de Albert Einstein al principio, porque es una persona que suele ser muy convincente, que cae muy bien, que es muy creíble. Y no es que os quiera convencer de que esto fue así, pero históricamente y por los hechos y por muchas cosas dan a entender que así fue. Aún así, y siendo un poco prudentes, ya que se han abierto todos estos documentos y dentro de unos 20 años vamos a saber toda la verdad, pues vamos a esperar, que no cuesta nada, ¿no? Yo voy a esperar aquí un poquito, aquí a que terminen de estudiar. Bueno, espero que os haya gustado el tema. Yo he disfrutado mucho investigando, leyendo, buscando, para allá, para acá. Os voy a dejar abajo las fuentes donde he sacado toda esta información, todos estos datos, para que si os pica el gusanillo, vosotros también investiguéis. Así que nada más, suscribíos para apoyar a este canal y así poder ir haciendo contenido más chulo todavía para aprender todos juntos. Darle a me gusta, compartirlo con la gente que le puede interesar esto. Vale, bueno, vamos a ver qué tal. Suscríbete. Pues ¿por qué no te has suscrito ya? Hasta aquí, Enriquísimo se despide. Gracias por verme y escucharme. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!